que es eh, la parte de líquidos, física de los líquidos. Muy bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bienvenidos nuevamente a la clase de biofísica. A pedido de los compañeros, hemos hecho esta clase virtual para ayudar un poco también a ustedes en el estudio. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante del siguiente capítulo que nos toca, que es la parte de fluidos, de los líquidos. Así que vamos a ir hablando y tocando el tema de este capítulo de hoy. ¿Le aparece ahí la diapositiva? Me avisan, por favor. Le va No, profe, apareciendo. Todavía no. Está un poco lento nomás el internet, pero va a aparecer enseguida. Ahora sí, ¿verdad? A mí no me aparece todavía, profe. a mí tampoco. Ya, profe, ya sale. Ahora sí, ¿verdad? Física de los líquidos tiene que decir. Sí. Sí, Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar un poco lo que es en biofísica, la parte de fluidos. Tenemos que entender un poco que toda sustancia que sea capaz de ser deformada por pequeña acción de pequeñas fuerzas es lo que se llama fluido. Y a ir mostrando aquí para que puedan mirar. Y como dice ahí, toda sustancia que se deforma por la acción de pequeñas fuerzas vendría a ser un fluido, ¿verdad? Ustedes saben que el líquido es un estado de la materia, por lo tanto las moléculas de un estado líquido pueden cambiar de posición continuamente. Eso se debe a la inestabilidad que tienen, ¿verdad? Normalmente las moléculas tienden a no estar en un solo lugar, a diferencia del estado sólido, ¿verdad? Que sí es más estable, pero el estado fluido, el estado líquido es muy inestable, por lo tanto las moléculas pueden movilizarse. Y existe lo que se llama eh, características del fluido, que después vamos a ver que lo van a determinar en sus determinadas funciones. El aumento de la temperatura aumenta la agitación de estas moléculas y eso hace que se resbalen unas sobre otras y de esta manera ocurra el fenómeno que se llama evaporación o muchas veces también ebullición, porque el aumento de la temperatura va generando mayor movilidad molecular. Y el volumen que nosotros siempre rescatamos, el volumen es la cantidad del fluido en un determinado lugar y el volumen siempre se mantiene constante. Por eso que decimos que los líquidos son prácticamente incompresibles, no los podemos comprimir, porque cuando los comprimimos se generan resistencia y por supuesto la forma que tienen va a variar de acuerdo al recipiente que las contiene. Básicamente, estas características son las características de la definición de lo que es fluido. Como ven aquí, los dos más importantes es que el volumen es constante y que la forma es variable.
Esto hace que los líquidos sean totalmente incompresibles, no lo podamos comprimir. Y vemos las características del fluido. En realidad, aquí vemos a 5 características. Realmente existen 6. Voy a mostrarles después el sexto, que es también la presión hidrostática, que no está aquí, pero es una característica también de los fluidos. Acá tenemos a la densidad, tenemos al peso específico, a la viscosidad, a la tensión superficial y a la capilaridad. Vamos a ir hablando cada uno de ellos para que podamos entender un poco lo que es la diferencia en cuanto a sus características. En estos términos, los fluidos tienen todos los fluidos tienen en más o en menos sí o sí todas estas características, ¿verdad? Hay líquidos que tienen mayor densidad, hay otros que tienen menos, pero en realidad la densidad siempre está presente, al igual que todas las características, ¿verdad? Entonces, para determinar lo que es un fluido, tiene que tener o reunir todas estas características. Por ejemplo, vamos a empezar con la densidad. La densidad es un cociente entre la masa y el volumen. En realidad, aquí podemos determinar a la densidad sobre la masa, sobre el volumen. Esto lo podemos hacer en gramos sobre centímetros cúbicos o en kilogramos sobre metros cúbicos. Y vamos a ir teniendo la densidad de cada uno de los líquidos. Aquí tenemos algunos de los líquidos corporales más importantes. Tenemos también la comparación aquí del agua y el mercurio. El agua, por ejemplo, tiene una densidad de 1, ¿verdad? En caso que sean gramos sobre centímetros cúbicos, sería densidad de 1000. Eh, En cambio, el mercurio, que aquí podemos ver, un litro de mercurio, un litro de mercurio es igual a 13.600 gramos sobre centímetros cúbicos, o sea, sería 13,6 kilogramos, 13,6 veces más pesado que el agua se considera al mercurio. Si bien el mercurio también es un fluido, podemos notar aquí que el mercurio es un fluido mucho más denso que el agua, mucho más denso. Y eso hace que, bueno, esta característica sea muy notable en el mercurio. La orina, que es un líquido corporal biológico, aquí también podemos ver que tiene una densidad ligeramente mayor que la del agua normal, que el agua pura, una densidad de 1015 a 1025. Esto se debe a la presencia de sustancias como en la orina, como por ejemplo la urea, la creatinina, también los desechos urinarios. eh, También por ahí puede haber proteínas, pocos glóbulos rojos, leucocitos, y eso va aumentando la densidad de la orina. Y la sangre tiene una densidad mayor que la orina. Como pueden ver, 1055 es la densidad de la sangre. La sangre saben ustedes que es un fluido también, pero que tiene presencia de células como las células de color rojo, que son los eritrocitos, de color blanco, que son los glóbulos blancos, y los desechos celulares, que son los desechos la que son la plaqueta. La plaqueta viene a ser un desecho celular de los glóbulos rojos, entonces de esa manera se va formando las plaquetas. Como ven, básicamente la densidad va a depender del cociente entre la masa y el volumen. Cada fluido, cada líquido va a tener su propia densidad, para que tengamos la primera característica. La segunda característica es el peso específico. El peso específico se considera a la masa sobre el volumen, que es la densidad, más la influencia de la gravedad. Cuando nosotros hablamos de un peso específico, estamos hablando el peso que tiene la unidad de volumen de un fluido, teniendo en cuenta el efecto de la gravedad. Por eso que aquí tenemos que el peso específico es peso sobre volumen, que vendría a ser también lo mismo, masa sobre volumen, que vendría a ser la densidad, y la gravedad, ¿verdad? Como ven aquí, masa sobre volumen vendría a ser densidad más el efecto de la gravedad. Nosotros normalmente sabemos que todos los fluidos reales, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo que todos los líquidos son realmente reales porque existen, están aquí, tienen efecto
de la gravedad en nuestro planeta. Y bueno, ahí le sumamos el valor de la gravedad para tener el peso específico. La otra característica que recién les comenté, que no estaba en la diapositiva anterior, es la presión hidrostática. ¿Por qué muestro esto? Porque esto también es una característica de los fluidos. Es la presión que ejerce la masa líquida que se encuentra por encima de un nivel o de un punto. Aquí podemos ver, por ejemplo, todo el nivel de la columna líquida. Esto va a tener una determinada altura y el peso específico más esta altura vendría a ser la presión hidrostática. Como ven, el peso específico vendría a ser otra vez densidad por gravedad. Por altura tendríamos el peso específico más la altura. Esto significa que tanto la densidad, la presión hidrostática y el peso específico están muy relacionados entre sí porque todos en parte dependen también de la masa, de la densidad y por supuesto de la influencia de la gravedad, que es muy importante. La columna, cuanto mayor sea el nivel de altura de una columna líquida, mayor será su presión hidrostática o la presión que va a ejercer sobre el determinado nivel. Esto es muy importante porque a medida que nosotros nos adentramos en un fluido, por ejemplo en el mar, cuando un nadador o un buzo va a entrar en profundidades, tiene que saber que encima de él va a existir una gran presión de columna líquida que va a generar lo que se llama la presión hidrostática. Ya hemos descrito tres características de los fluidos. Hemos hablado de la densidad, que es masa sobre el volumen. Hemos hablado del peso específico, que es la densidad más la gravedad, influencia de la gravedad. Y hemos hablado de la presión hidrostática, que vendría a ser el peso específico más la columna de líquida, de la altura de la columna líquida en determinado nivel. En cuarto lugar, hablaremos un poco lo que es la viscosidad. La viscosidad también es una característica propia de los fluidos y podemos ver qué es realmente la viscosidad. Muchas veces nosotros hemos encontrado estos términos, hemos hablado sobre lo que es la viscosidad, pero tenemos que entender un poquito que la viscosidad es una resistencia. Es una resistencia al movimiento. Eso es lo primero que tenemos que recordar sobre la viscosidad, ¿verdad? Hemos tenido, por ejemplo, aquí que es una resistencia interna del propio fluido. Eso es algo que tenemos que anotar muy bien, porque también va a haber resistencia entre la pared del conducto y el fluido. Eso se llama capilaridad. En cambio, cuando hay una propia resistencia entre las propias capas del propio fluido durante su desplazamiento, eso es lo que se llama viscosidad. Vendría a ser prácticamente el rozamiento interno entre las capas de un fluido. Este término es muy certero, como dice acá, es el rozamiento interno entre las capas de un fluido. Entonces, toda resistencia al movimiento debido a la fricción molecular que ocurre en el desplazamiento de un fluido internamente entre sus capas es lo que se llama viscosidad. Y esto, por supuesto, aquí está aclarado, ocurre en los líquidos reales. Eso vamos a hablar enseguida porque en cuanto a las fórmulas de la hidrodinámica, cuando estudiemos hidrodinámica, vamos a ver que muchas de las fórmulas fueron hechas en sentidos ideales donde no se tenía en cuenta la viscosidad sin tener ni una resistencia y se han hecho las fórmulas, ¿verdad? Hoy en día, estos líquidos, que son los líquidos reales justamente, tenemos que siempre tener en cuenta que siempre van a tener viscosidad. Sangre, el agua, la orina, todos son líquidos reales. ¿Cómo se mide la viscosidad? Normalmente, como esto es un rozamiento interno entre las capas propias de un fluido, entonces nosotros vamos a expresar esto como un coeficiente de viscosidad que se llama, eh, vendría a ser acá hay un desglose de fórmulas, ¿verdad? Donde vamos a ver que vendría a ser un frotamiento, una fuerza entre las propias capas del fluido, una fuerza de rozamiento. Por eso se van desglosando las fórmulas, aquí se va generando, donde vendría a ser también
la presión y el tiempo que juegan. Cuanto mayor sea el tiempo de rozamiento y mayor sea la presión de rozamiento, mayor va a ser la viscosidad. Y esto se va midiendo en Pascal por segundo. Pascal vendría a ser Dina por segundo en centímetro cuadrado en el sistema sexagesimal. Y eso es lo que se llama Poise, o una unidad de medida de la viscosidad que se llama centipoise. Aquí vemos cómo se le llama eh, a su valor, ¿verdad? De unidad de viscosidad. Nosotros utilizamos más el centipoise, que coincide con viscosidad del agua a 20 grados Celsius, pero como ven ustedes, es un valor adimensional. Por ejemplo, aquí tenemos la densidad del agua a 20 grados Celsius es igual a 1, dice. Pero este 1 no tiene ni un símbolo aquí. ¿Por qué? Porque el centipoise o el poise no tiene no tiene ninguna nomenclatura. Por lo tanto, se supone que esto sería un centipoise, como pueden ver aquí, en la densidad del agua, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar nada más que el valor es adimensional y que se llama centipoise. Por eso van a ver que en todos los libros, cuando habla de la densidad, no genera ninguna nomenclatura aquí al lado del número. Es un valor adimensional, pero tiene un nombre científico, se llama centipoise. ¿Por qué se llama centipoise? Bueno, realmente existe un científico que estudió los líquidos reales, que estudió mucho a la viscosidad en su época, demostrándonos a nosotros qué es lo que era la viscosidad. Entonces, él se llamaba Poiseuille, de apellido Poiseuille, y de ahí viene el, el homenaje a Poiseuille, el valor de la viscosidad. No sé si anotaron, ¿verdad? Si anotaron el valor. Es adimensional. La viscosidad puede estar influenciada por tres factores muy importantes en el cuerpo humano. Esto es prácticamente muy importante de recordar siempre. Puede estar influenciado por la temperatura, el hematocrito y el calibre de los vasos. La temperatura, recién al comienzo de la clase, hemos tocado que el aumento de la temperatura agita a las moléculas de un fluido. Eso hace que las moléculas tengan mayor movilidad. Entonces, si hay una mayor movilidad en un aumento de la temperatura, significaría que la viscosidad va a disminuir, porque como el rozamiento entre las capas de un fluido va a ser mucho menor, eso significa que va a haber menos resistencia a la circulación, entonces va a haber mayor fluidez y es lo que hace el aumento de la temperatura. Normalmente el aumento de la temperatura disminuye a la viscosidad. Es un factor inverso a la viscosidad, ¿verdad? Si aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. Como ven, es una relación inversa entre ambos. Por eso que una persona que sufre de temperatura alta en el cuerpo humano, por ejemplo, en casos de fiebre, ustedes van a notar que principalmente en los niños se puede notar muy bien el color rojo en la cara, en el pómulo de la mejilla suele haber una coloración rojiza por el aumento de la temperatura y también eso puede generar un aumento en la circulación de la sangre. Al disminuir la viscosidad, la sangre fluye con mayor rapidez en el aparato circulatorio y eso hace que el paciente tenga taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca a consecuencia del aumento de la temperatura. Creo que ustedes habrán notado en alguna oportunidad que un chico puede tener fiebre y al tener fiebre van a notar que siempre su latido cardíaco está muy acelerado debido justamente a esta condición. La temperatura disminuye la viscosidad. El segundo factor que también influye a la viscosidad es el hematocrito. Primeramente tenemos que definir lo que es un hematocrito. El hematocrito es uno de los resultados que siempre ustedes van a tener en un hemograma. El hemograma, cuando un paciente hace un análisis de sangre, hemograma y plaquetas, por ejemplo, que ahora se hace mucho por el tema del dengue, van a ver ustedes que el hematocrito es un resultado de porcentaje.
siempre van a tener un valor en porcentaje. Como ven, es el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Normalmente es el porcentaje de células en un volumen de sangre, pero estamos hablando de las células rojas, ¿verdad? Que son los eritrocitos. O sea, si yo tengo un valor normal de 45%, eso significa que si yo tengo un volumen de sangre, voy a ver si puedo graficar acá un poquito. Vamos a suponer que yo tenga acá un recipiente, un tubo de ensayo, donde voy a colocar 10 ml de sangre aquí. Esto sería 10 ml de sangre. Voy a poner acá 10 ml. Eso significa que si yo le extraigo la sangre a un paciente 10 ml, prácticamente a este nivel, prácticamente a 4,5 ml, vendría a ser solamente glóbulos rojos. El resto sería el plasma. Eso significaría el porcentaje que estamos viendo. Normalmente 4,5 ml es el valor normal del hematocrito. Todo esto que está aquí, todo este 4,5 que está aquí, que hemos eh, delimitado, que sería el 45% del volumen de la sangre, corresponde a los glóbulos rojos propiamente dichos. O sea, esto prácticamente, este porcentaje es el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. El resto, todo este resto que está aquí ya es plasma. Esto ya es plasma y estos son células rojas que se llaman eritrocitos. Y ese porcentaje de eritrocitos en la sangre es lo que se llama hematocrito. Muy importante siempre anotar el valor del hematocrito en todo paciente, porque puede demostrarnos si el paciente tiene anemia. Por ejemplo, un paciente con un hematocrito bajo, tiene poco glóbulos rojos, es porque está perdiendo sangre o está perdiendo glóbulos rojos, hay una falta de producción y eso se llama anemia. Cuando el hematocrito está muy elevado, por encima de lo normal, que es 45, si está en 60, por ejemplo, significaría que el paciente está deshidratado, porque tiene menos plasma y tiene más glóbulos rojos en porcentaje. Eso significaría que le falta fluido, que le falta líquido, que tiene que hidratarse, y eso es lo que normalmente nosotros hacemos en el paciente con dengue grave, porque el dengue deshidrata. Y cuando un paciente está con cuadro sintomático de dengue, la deshidratación produce la elevación del hematocrito, generando los trastornos circulatorios que dan dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de hueso, justamente por la falla o la dificultad en la circulación de la sangre debido al aumento de la viscosidad. Cuando el hematocrito aumenta, aumenta también la viscosidad. Son factores totalmente directos. Eso significa que si aumenta el hematocrito, va a aumentar la viscosidad. El valor normal de la viscosidad de la sangre, cuando tenemos un hematocrito de 45%, es el valor de la viscosidad de la sangre de 2,5 a 3 Poiseuille, ¿verdad? Como ven acá, o centipoise, ¿verdad? Este valor de la densidad de la sangre, perdón, de la viscosidad de la sangre está muy relacionado con el valor del hematocrito. El hematocrito aumenta, la viscosidad de la sangre aumenta. Aquí les muestro una vez más lo que sería el... voy a borrar este que hayamos dibujado. Como ven, aquí tenemos un hematocrito normal. Lo normal, aquí tenemos un hematocrito descendido. Miren cuánto de hematocrito tenemos. Tenemos 15% de hematocrito. Esto es un paciente anémico, muy anémico. Y cuando tenemos un hematocrito elevado, puede ser por causa de dengue, deshidratación, o también puede ser a causa de una patología en la producción excesiva de los glóbulos rojos.
es la acumulación excesiva de glóbulos rojos, que se llama policitemia. La policitemia, el único tratamiento que tiene el paciente para cuando tenga una policitemia es donar sangre continuamente, más de lo debido. Eso sería una forma de controlar la pérdida a través de hematocrito y de esa manera controlar la fluidez de su sangre. Normalmente los pacientes que sufren de policitemia deben donar sangre cada semana o cada 10, 15 días, dependiendo de cómo se va desarrollando la policitemia, ¿verdad? No existe otro mecanismo de tratamiento más que eso. Entonces, el factor directo con relación a la viscosidad es el hematocrito. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Pueden interrumpir, pueden preguntar sin problema. No, profe. No, profe. Ok, ok, está bien. Te voy a mostrar ahora el tercer factor. Aquí nada más muestro una relación de la sangre y la viscosidad, cómo está relacionado con el hematocrito, ¿verdad? A medida que el hematocrito aumenta, la viscosidad de la sangre también va aumentando, ¿bien? Una relación directa también. Y por último, el tercer factor que también afecta a la viscosidad de la sangre es el calibre de los vasos sanguíneos. Por supuesto que en los vasos de menor calibre, a medida que disminuye el calibre de los vasos, es lógico que la viscosidad debe aumentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el rozamiento entre las capas internas del propio fluido, mayor será la posibilidad de resistencia y tendríamos mayor viscosidad a medida que el calibre disminuye. Pero existe un factor de protección que se llama efecto sigma. El efecto sigma, o también se le llama efecto Fahrens-Linsky, es un efecto de los calibres de los vasos mucho más pequeños, menor a 5 milímetros, que prácticamente se ven en los capilares, ¿verdad? Cuando los glóbulos rojos atraviesan estos pequeños vasos, donde en teoría tendría que aumentar la viscosidad y producirse probablemente una lentificación de la sangre, en ese lugar la lentitud de la sangre no ocurre. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se colocan en el centro de los vasos sanguíneos y tienen la capacidad de modificar su forma de pasar, pasan en forma de fila india, como se dice, en forma numérica, uno tras otro, y de esta manera se colocan en el centro y disminuye de vuelta la viscosidad. Hay pocos glóbulos rojos en la periferia, todos pasan por el centro, y cuando pasan por el centro van pasando en filas. Eso es lo que se llama efecto C. Esta disposición que tienen los glóbulos rojos al pasar los vasos de pequeño calibre es lo que hace a los glóbulos rojos unas células muy especiales finalmente para la llegada del oxígeno a las diferentes zonas de los tejidos. Y este efecto sigma es lo que hace que a pesar de que el calibre de los vasos pequeños debería de aumentar la viscosidad, no lo hace en los de menor a 5 milímetros. Por supuesto que en los siguientes vasos mayores sí la viscosidad aumenta, eh, por supuesto a medida que los vasos van disminuyendo el calibre, pero cuando llegan a menor a 5 milímetros ocurre el efecto sigma. Esto hace que los glóbulos rojos sean células muy flexibles, capaces de adaptarse a la presión y pueden modificar su forma y su disposición al pasar los vasos pequeños. Se llama efecto Faraon-Liskin porque fueron ellos quienes describieron este efecto sigma en la época del estudio de los capilares. Otra característica muy conocida de los fluidos también es la fuerza que se llama tensión superficial. No debemos confundir viscosidad con tensión superficial. La viscosidad es una resistencia al fluido, es un rozamiento entre las capas internas de un fluido.
En cambio, la tensión superficial es una propiedad donde actúan fuerzas de cohesión hacia el interior. Eso significa que existe una fuerza de tracción hacia adentro que hace que las superficies de un líquido se contraigan y se resistan a estirarse o a romperse. Cuando ustedes observan a la fuerza de tensión superficial, van a ver que las moléculas en la parte interna de una masa líquida son atraídas por otras en todas las direcciones. Y es como si fuera que todas las moléculas se atraen entre sí, ¿verdad? Como ven, es una fuerza de cohesión. Eso es la palabra correcta. Todas las moléculas del fluido se atraen entre sí, actuando de una u otra manera como una fuerza de imán, de atracción entre todas las moléculas, ¿verdad? Y esta fuerza que tira hacia adentro es lo que se llama fuerza de tensión superficial. Por eso dice aquí, las moléculas en la parte interna de una masa líquida son atraídas por otras en todas las direcciones y estas están compensadas vectorialmente. Las moléculas de la superficie sufren una atracción desigual y las fuerzas se dirigen hacia el interior del fluido. Cuando nosotros observamos a un fluido, aquí vamos a ver que existen las fuerzas intermoleculares y estas fuerzas intermoleculares es lo que hace que las moléculas de un fluido tengan una, una fuerza que las atrae entre sí. Por eso que cuando ustedes vean, por ejemplo, si tienen un recipiente con agua ahí en su casa, ustedes pueden doblar, pueden incluso, perdón, no doblar, pueden mover al recipiente y al mover al recipiente van a ver que todas las moléculas vuelven a aglomerarse entre sí. Es como si fuera que se atraen entre sí. Y eso va generando que todas las fuerzas dirigidas hacia el centro del fluido determine finalmente que todas las moléculas se atraigan entre sí. Como dice aquí, son fuerzas dirigidas al centro, son fuerzas tangenciales. En la superficie es una fuerza tangencial, como pueden ver aquí. En las profundidades son dirigidas hacia el centro y son perpendiculares al entorno y es lo que genera que un fluido tenga aparentemente una membrana invisible que lo rodea muchas veces. Puede ser incluso eh, descrita en algunas situaciones. Voy a mostrarle enseguida el dibujo. Lo que, como vieron aquí, la fuerza de tensión superficial es una fuerza de atracción, de cohesión. En cambio, la resistencia es un rozamiento interno entre las capas del fluido. También quiero que vean algo. Cuando nosotros hablamos de fuerza de tensión superficial, es la causa por la cual existe la gota de agua, la gota de aceite, porque aquí ven al mosquito, por ejemplo, posándose en el agua, ¿verdad? El mosquito conoce muy bien a la fuerza de tensión superficial. Entonces, ¿qué él hace? Si el mosquito se posa con las patas erguidas, rectas, el mosquito se va a hundir, porque va a vencer a la fuerza de tensión superficial y su pata se va a hundir. En cambio, si el mosquito dobla las patas, como ven aquí están dobladas, él agarra una mayor superficie de contacto con la fuerza de tensión superficial y va generando las diferentes zonas de contacto para mantenerse en armonía con esa fuerza. Y es lo que hace que el mosquito no se hunda al posarse en el agua, ¿verdad? Porque de lo contrario tendría también que hundirse. Por supuesto que como es también un poco liviano, le ayuda a generar este fenómeno, pero se sostiene gracias a la fuerza de tensión superficial. Y van a notar ustedes que el agua aparentemente tiene una capa transparente que le rodea y esa capa transparente que aparentemente se ve ahí es nada más la fuerza de tensión superficial. Esto se mide en Dina sobre centímetro o Newton sobre metro. Es una fuerza de tensión sobre la longitud que se ejerce la fuerza. Cuanto mayor sea la longitud en que se ejerce la fuerza, mayor será la superficie de contacto. Entonces, tener en cuenta eso. Y la fuerza de tensión, cuanto mayor sea la fuerza de tensión de cohesión entre las moléculas, mayor será la fuerza de tensión superficial. Bueno, aquí nada más mostrando los efectos.
También voy a recordarles un poco algo de la tensión superficial. Ustedes alguna vez, bueno, en mi época, ahora se hacía eso. Nosotros nos íbamos, eh, normalmente se tomaban las bebidas gaseosas en una bolsita de hule, ¿verdad? Alguna vez ustedes habrán tomado una gaseosa en una bolsita de hule con pajita. Bueno, cuando ustedes van tomando las gaseosas o el agua, pueden hacerlo también con una bolsa de hule con agua, por ejemplo, tomando ahí. Van a ver que cuando toman todo el agua, el interior de la bolsa queda pegado entre sí. Y eso es lo que se ve ahí. Van a notar que las capas de la bolsa se van a estar pegando porque va a existir la fuerza que los va a mantener, la fuerza de tensión superficial. En el cuerpo humano también hay dos lugares muy importantes donde se tiene que comprender muy bien la fuerza de tensión superficial. Uno es en la bilis. Normalmente la bilis actúa como un detergente que hace que eh, rompe la fuerza de tensión superficial para la disgregación de las grasas, de los lípidos. Ustedes cuando consumen mucha grasa, esa grasa se acumula en el intestino, causando lo que se llama eh, mucosa grasosa. La mucosa queda muy grasosa y de esa manera la bilis actúa como un detergente, limpiando el interior de la grasa y actuando de alguna u otra manera para la disgregación de la tensión superficial. Profe, Muy bien. una Disculpen chicos, ahí pregunta. nomás estaba, estaba colocando aquí mi cargador. Bueno, de alguna manera, como ven, la bilis actúa como un verdadero detergente del intestino. Una de las funciones que tiene la bilis es justamente eso, disgregar a la grasa. Creo que ustedes habrán notado alguna vez, cuando consumen mucha grasa, ustedes van a ver que el plato queda pegado con un montón de grasa. Después de ingerir una comida grasosa, esa grasa queda pegado por el plato. Y la única manera que tenemos para limpiar es con un buen detergente. Entonces nuestro detergente natural de nuestro propio cuerpo es la bilis. La bilis que es producida en el hígado por el hepatocito. ¿Ustedes saben dónde se guarda la bilis, en qué órgano se acumula y se queda guardado? En la vesícula biliar, La vesícula biliar es un reservorio de la bilis y normalmente cuando nosotros estamos en ayunas y no se usa la bilis evidentemente para ir hacia el intestino, se va secretando y se va acumulando en la vesícula biliar. Por eso que es muy importante que la vesícula esté presente para resguardar ahí. Cuando las personas que no tienen vesícula o ya fueron operadas, la bilis se produce continuamente y va drenando directamente al duodeno a través del conducto principal, que es el conducto colédoco, eh, drenándose hacia las... Es que en los alveolos pulmonares existe una tendencia al colapso por la fuerza de tensión superficial también. La fuerza de tensión superficial que se encuentra en los alveolos es contrarrestado por el surfactante que se produce en el neumocito tipo 2. Cada alveolo, nosotros tenemos alrededor de 30 millones de alveolos en los pulmones. Y ustedes van a notar que cada alveolo tiene una superficie alrededor
120 micras aproximadamente. 50 a 120 micras, depende del alveolo. Y normalmente esos alveolos, como el aire que ingresa en el aparato respiratorio, es el aire que nosotros inspiramos, tiene muchos gases, ¿verdad? Tiene nitrógeno, oxígeno, tiene vapor de agua, que es la humedad, el agua en forma de vapor, en forma de gas, y esa agua entra en los alveolos y humedece el interior alveolar. El problema es que si no existe el surfactante, los alveolos en cada inspiración van a notar ustedes que puede colapsarse. Voy a prender un rato el video aquí para que me puedan ver, puedan ustedes notar de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Normalmente los alveolos son pequeños saquitos de aire. En el interior del alveolo va circulando los gases y lo que pasa es que si esos gases, si esos gases del alveolo se vacían, el alveolo se pega a sus paredes en las capas internas, se pueden pegar de esta manera. Y en la siguiente inspiración el alveolo tiene que romperse únicamente para poder separarse por la fuerza de tensión superficial. Esa situación no ocurre gracias al surfactante. El surfactante es el encargado de que nosotros podamos decir de que evita el colapso alveolar. Evita el colapso porque hace que los alveolos no se rompan en cada movimiento respiratorio. Y ese surfactante es muy importante que esté presente ya en la primera respiración, porque si el recién nacido es un niño prematuro que nació muy tempranamente, donde aún no se produce el surfactante, eso normalmente comienza a producirse al comienzo del sexto mes del embarazo. Si una mujer tiene un hijo muy prematuro, no va a tener la cantidad suficiente de surfactante y eso le puede generar lo que se llama el colapso alveolar o la rotura de los alveolos. Entonces es muy importante que la fuerza de tensión superficial de los alveolos se pueda romper de tal manera a que se produzca lo que se llama la protección a través del surfactante. ¿Ustedes saben quién produce el surfactante? Neumocitos, profe. Serían los neumocitos tipo 2. Así sería la respuesta, neumocito tipo 2. Nosotros tenemos dos tipos de neumocitos, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El tipo 1 es el que forma el epitelio alveolar casi en el 93%, ¿verdad? Y el siguiente, el 7%, son neumocitos tipo 2 y otros tipos de células. Por eso que es muy importante saber que existen más neumocitos tipo 1 que tipo 2, pero el tipo 2 es el más importante porque el neumocito tipo 2 es el que produce el surfactante. Va secretando el surfactante continuamente y ayuda a evitar el colapso alveolar, contrarrestando a la fuerza de tensión superficial que generan las respiraciones, los gases en el aparato respiratorio. Porque ustedes saben que los gases también son fluidos, pero mucho menos, eh, con mucha menor fuerza de tensión superficial, pero de igual manera tienen también presente esa fuerza de tensión. Aquí no tengo en la diapositiva la imagen, pero quería mostrarles también la gota de agua, ¿verdad? La gota de agua o la gota de aceite también se le dice. Cuando ustedes ven que cae una gota de agua del techo, por ejemplo, si hay una gotera, ustedes van a notar que todas esas moléculas del agua que van cayendo, formando lo que se llama la gota, es gracias a la fuerza de tensión superficial, porque esas moléculas se atraen entre sí cuando van cayendo y es lo que forma la existencia de la gota de agua o la gota de aceite. Eso también es una forma de demostrar que existe la fuerza de tensión superficial cuando ustedes ven que el agua está goteando o que el aceite está goteando.
Y por último, tenemos la fuerza, otra característica que se llama capilaridad. Esto también es una fuerza que se basa muy bien en cuanto a la tensión superficial también. Se debe al ascenso y el descenso de los líquidos. Aquí actúan dos fuerzas, ¿verdad? Están las fuerzas de adhesión y la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es la fuerza entre líquido con líquido. Eso sería la misma especie con la misma especie. En cambio, las fuerzas de adhesión son cuando el líquido roza con la pared, por ejemplo. Diferentes especies. Sería líquido con sólido, por ejemplo. Eso se llama la adherencia. El líquido se puede adherir a la pared del conducto y eso se llama fuerza de adhesión. Y cuando el líquido no se adhiere a la pared, se le llama fuerza de cohesión. Es cuando el líquido se adhiere entre sí. Voy a mostrarles aquí. Esto se llama capilaridad. Habíamos hablado que la viscosidad es el rozamiento interno entre las capas de un fluido. Habíamos hablado de la fuerza de tensión superficial, que es la interacción de atracción intermolecular. Y la capilaridad es el rozamiento del fluido con la pared. Este rozamiento del fluido con la pared, que se llama capilaridad, depende de dos fuerzas, la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. Por ejemplo, si predominan las fuerzas de adhesión, adhesión significa adherencia a la pared, el líquido sube y moja las paredes. Al ascender forma un menisco cóncavo hacia arriba. Es cuando el agua, por ejemplo, asciende por una botella de vidrio. Ustedes van a notar que el agua se pega muchas veces a la zona del vidrio porque tiene mucha adherencia a las paredes de un vidrio. Esto es lo que se llama capilaridad y es lo que se llama también donde predominan las fuerzas de adhesión o adherencia. Y en cambio predomina la fuerza de cohesión, que es dentro del líquido, las fuerzas que están dentro del líquido, predominan y predominan menos la fuerza de adhesión y más la de cohesión, el líquido no sube y no moja las paredes. Al ascender forma un menisco convexo como lo que ven aquí. Es cuando el mercurio, por ejemplo, sube por el vidrio. Ustedes van a notar que en los termómetros de mercurio que nosotros antes usábamos en los consultorios o incluso en las urgencias para medir la temperatura, nosotros teníamos que observar que aparentemente el mercurio no mojaba ni tocaba el vidrio, ¿verdad? Justamente porque las fuerzas de cohesión son mayores que la fuerza de adhesión. Voy a mostrarle aquí la diferencia. Miren la diferencia. Esto sería la capilaridad del mercurio y este sería la capilaridad del agua. Como van a ver, el agua moja las paredes, por eso tiene mayor fuerza de adherencia, por eso es un menisco cóncavo hacia arriba. En cambio, el mercurio no moja las paredes, cuando sube no se adhiere al vidrio. Esto se debe a la mayor fuerza de cohesión, que son las fuerzas internas del propio fluido. Y van a ver aquí también que el, el menisco es convexo hacia arriba es convexo, no cóncavo. ¿Ven? Acá es convexo y aquí es cóncavo. Entonces, yo puedo decir que la capilaridad depende de dos fuerzas, de adherencia o la fuerza de cohesión. Va a depender de cuál de los dos predomine para saber cuál es la capilaridad y las características de capilaridad de cada fluido. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Pueden hacerlo sin ningún problema. Profe, entonces depende de los dos, de la capilaridad y el otro, no solo de Y uno, ¿verdad? la capilaridad depende tanto de la fuerza de adhesión como de cohesión. Ay, ya, me pillé. Gracias, profe. Ustedes van a notar que tanto el agua como el mercurio tienen capilaridad, pero van a notar que el que tiene mayor fuerza de adherencia va a ser el agua, el que tiene mayor fuerza de cohesión va a ser el mercurio. El mercurio pues es un líquido más,
con mayor fuerza de cohesión. Por eso que el mercurio también, cuando ustedes ven que se derrama mercurio en algún lugar, es un metal líquido tan adherente entre sí, que muchas veces las moléculas de mercurio se atraen entre sí y se juntan fácilmente, porque tienen una fuerza de cohesión tremenda y eso los hace muy, muy característicos. Profe, eh, la fuerza de cohesión no es lo mismo que la de tensión superficial. No te entendí la primera parte que dijiste. La fuerza de cohesión no es lo mismo que la tensión superficial, porque tipo las Es moléculas. lo mismo, es lo mismo. Justamente por eso que en la última parte, cuando hablamos ahí de capilaridad, se basa luego en la fuerza de tensión superficial. Cuanto mayor es la capilaridad, mayor va a ser también la fuerza de cohesión. El mercurio tiene mayor capilaridad que la del agua, porque tiene mayor fuerza de cohesión, Eso mayor podría tensión depender entonces, superficial. profe, de la densidad también, ¿verdad? La densidad no es una fuerza. La densidad es una relación entre la masa y el volumen nada más, el peso del líquido. Por ejemplo, el mercurio tiene 13,6 veces más kilogramos. Un litro de mercurio pesa 13,6 kilogramos y un litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces ahí vamos a ver que el mercurio tiene mayor densidad, mayor masa, mayor peso en relación al volumen, ¿verdad? En cambio, la densidad vendría a ser eso, masa sobre volumen. No hay que confundir densidad con tensión superficial ni capilaridad. Ahora, viscosidad tampoco hay que confundir con tensión superficial. Viscosidad es resistencia, rozamiento, dificultad para el desplazamiento. En cambio, la fuerza de tensión superficial son fuerzas de adherencia entre las moléculas. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Todo en orden? No sé si quieren seguir o tomamos un receso, depende de ustedes nomás. Yo no tengo ningún problema. De 5 o 10 minutos o seguimos. ¿Se entiende todo, profe? Continuamos entonces. Sí, profe, dependemos nomás. Bueno, yo creo que podemos continuar. Ahora vamos a entrar en otro tema, en otro capítulo, ¿verdad? Que sería continuación de esta. Pero hablaríamos un poco también lo que es la hidrodinámica, lo que ya es la circulación de los fluidos en movimiento, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que aprender cuando están moviéndose, circulando, atravesando un conducto. Eso se llama hidrodinámica. En hidrodinámica, que es la segunda etapa que vemos aquí, tenemos que diferenciar muy bien lo que es un líquido real de lo que es un líquido ideal. Cuando nosotros hemos aprendido y estudiado lo que es la hidrodinámica, tenemos que diferenciar muy bien entre estos dos aspectos, porque muchas de las fórmulas que vamos a ver aquí fueron hechas en condiciones ideales de circulación, donde no hay pérdida de energía, donde no hay fricción, donde no hay oposición. Entonces significa que cuando se hicieron las fórmulas, se hicieron en condiciones ideales, ¿verdad? Cosa que no es la realidad. Porque en la realidad sí hay fricción, sí hay gasto de energía, sí las moléculas tienen fuerza de atracción intermolecular, sí existe la viscosidad, tienen resistencia al desplazamiento. Eso se llama
líquidos reales. Los líquidos ideales son los que no tienen esas características, no tienen gasto de energía, no hay fricción, no tienen resistencia a la circulación. Entonces, cuando hablamos de líquidos ideales, no se tiene en cuenta, por ejemplo, la viscosidad. ¿Por qué hago hincapié en esto, en diferenciar primeramente estos dos tipos de líquidos? Porque vamos a empezar a estudiar las fórmulas, ¿verdad? Aquí tenemos la primera fórmula, que se llama la fórmula del gasto o caudal, que ustedes habrán aprendido muy bien durante la época del CPI. Y van a notar que el gasto o caudal es el volumen de líquido que atraviesa un vaso o un conducto en la unidad de tiempo. Por supuesto que este gasto o caudal depende de dos factores: la superficie o la sección del conducto. Cuanto mayor sea la sección del conducto, mayor va a ser el gasto o caudal, como pueden notar aquí. Y también depende de un factor que se llama velocidad. La velocidad va a determinar también el caudal, va a determinar. Por ejemplo, aquí voy a mostrarles. Eh, a ver si tengo aquí. Para entender esta fórmula de gasto o caudal, aquí está la ecuación de continuidad. Esta otra ecuación que explica también el gasto caudal, van a notar ustedes que estas dos fórmulas del gasto caudal y la ecuación de continuidad fueron hechas en condiciones ideales de circulación. Aquí no se tuvieron en cuenta a la viscosidad, no se tuvo en cuenta la resistencia. Es como si fuera que el líquido circula sin ninguna oposición. Aquí van a notar que cuando el gasto o caudal es constante, tanto aquí como aquí la velocidad varía, ¿verdad? Aquí tenemos velocidad 1, velocidad 2. Por supuesto, la sección de un conducto aquí es mayor, aquí es menor. Y donde la sección es menor, la velocidad tendría que en teoría ser menor, pero aquí la velocidad es mayor. Cuanto mayor la velocidad, menor es cuanto mayor la velocidad de circulación, ¿verdad? Porque esto va a circular en sin ninguna oposición. Esto determina que entonces como el caudal es constante, aquí la velocidad va a ser menor y aquí la velocidad mayor. Si la velocidad es mayor es porque la sección es menor. Eso es lo que tienen que recordar. Si la sección es menor, la velocidad va a ser mayor. O si la sección va a ser mayor, la velocidad va a ser menor. Es una relación inversa entre la sección y la velocidad de circulación. Eso fue hecha en condiciones ideales. Por eso que aquí, si ustedes analizan muy bien estos dos principios de fórmulas, gasto caudal y la ecuación de continuidad, no fueron hechas en condiciones ideales, perdón, condiciones reales. Solamente fueron hechas en condiciones ideales. ¿Por qué les muestro esto? Porque tenemos que conocer el que fue el puente de la verdad. Yo le llamo a Bernoulli como el principio de Bernoulli, ¿verdad? Él estudió muy bien la conservación de la energía en los fluidos y determinó la relación entre la velocidad de un conducto y la presión, ¿verdad? Donde la velocidad aumenta, la presión disminuye. Y esto demuestra que básicamente la posibilidad de que, eh, vamos a decirlo así, que la relación de Bernoulli sea el puente de lo ideal con lo real, voy a mostrarles aquí en la fórmula. Esta es la fórmula del principio de Bernoulli. Con gasto constante, cuando nosotros hablamos de gasto constante, estamos hablando nuevamente en condiciones ideales de circulación. O sea que Bernoulli también se basó en el principio de la conservación de la energía. A mayor sección, donde teníamos una sección mayor, existía una menor velocidad de circulación. Esto él ya sabía por el principio del gasto caudal, también por el principio de continuidad, pero notaba que la presión era mayor, la presión que ejercía menor velocidad, el lugar donde había menor velocidad se tenía mayor presión lateral. También aquí en la otra sección, como van a ver, donde la sección es menor, tendríamos una mayor velocidad y donde hay mayor velocidad, la presión lateral sería menor comparado con la anterior. ¿Ven?
cómo la presión y la velocidad tienen relación inversa. Esto es lo que Bernoulli nos aporta eh, desde sus trabajos, teniendo en cuenta que estas tres primeras fórmulas fueron hechas en condiciones ideales de circulación, sin tener en cuenta la oposición. Pero Bernoulli, esta parte del principio de Bernoulli que ustedes ven acá, que dice que donde la presión es menor, la velocidad va a ser mayor, o viceversa, ¿verdad? Donde la velocidad es menor, la presión va a ser mayor. Eso determina que el principio de Bernoulli, en base a que fue hecha en condiciones ideales, una parte de ella, esta parte de la presión y la velocidad, se cumple en los líquidos reales. Por más que fue hecha esta fórmula en condiciones ideales, igual esa pequeña parte del principio de Bernoulli se cumple en la vida real, de la circulación real. Y voy a explicar un ejemplo muy notorio que explica en parte la sustentabilidad de los aviones. Ustedes cuando viajan en un avión van a notar que el ala de un avión, voy a ver si puedo dibujar aquí, voy a ver si puedo dibujar de vuelta. Voy a poner, voy a tratar de dibujar un ala de un avión, pero voy a dibujarlo, eh, vamos a decirlo, mirándolo de forma lateral, ¿verdad? Mirando lateral el y sería. No, perdón, esperen que voy a dibujar bien, estoy dibujando mal. Voy a borrar otra vez. Voy a ver si puedo hacer aquí, ahí. Le voy a dibujar una imagen de una ala de un avión en forma, no saben cómo se hace una recta en esto. A ver, me va a ser más fácil hacer una recta. A ver, en este, a ver si logro hacer con esta. Ahí. No hay caso, voy a tener que hacer a pulso porque no tengo la... Ahí no. Voy a tratar de hacer bien recto. No me sale nomás la recta. O se supone que esto es una recta. Así. Y aquí voy a dibujar la parte lateral del ala. Como ven ustedes, esto sería visualizando al avión de costado, ¿verdad? Aquí sería la parte inferior del ala y aquí la parte superior donde ustedes ven que es una curva acá. El ala de un avión es así, si ustedes lo observan muy bien. Abajo es plano y arriba es convexo, ligeramente convexo. Pero si nosotros graficamos al aire, si el aire va a pasar por aquí, por el ala del avión, el aire va a llegar aquí hasta la punta y va a pasar por abajo en forma recta. El aire va a pasar ahí, se va a ir aquí, ¿verdad? Así. Y del otro lado tendría que girar por arriba, volver a ir hasta arriba, hacer un mayor recorrido, llegar hasta aquí, luego viajar también aquí. Si ustedes se fijan, el aire va a pasar por el borde del ala del avión, rozando el ala, tanto por abajo como por arriba. Ustedes saben que hay un refrán que dice que el mejor camino para llegar a Roma es la línea recta, decían antes los romanos.
Y ustedes saben también que la menor distancia que uno puede recorrer siempre va a ser la línea recta. En cambio, la línea curva siempre va a ser una distancia mayor. Como aquí el aire tiene que ir a una velocidad 1, aquí tiene que ir a una velocidad 2, porque sé que dice el principio de Bernoulli, que aquí tanto el aire que va a pasar por aquí y va a llegar aquí en el otro extremo, tienen que llegar juntos al mismo tiempo. Por supuesto, el que va abajo va a tener una menor velocidad, que sería la velocidad 1, sería menor. Voy a poner aquí, menor velocidad. Y la velocidad 2 sería la mayor velocidad. ¿Por qué tiene que tener mayor velocidad aquí? Porque aquí tiene que circular la curva para llegar aquí. Al mismo tiempo que el aire atrás salió de aquí y debe llegar aquí, el de arriba también tiene que hacer lo mismo y para ello necesita una ligera mayor velocidad para poder llegar con la curva, con el lado curvo. ¿Qué dice el principio de Bernoulli? Donde la velocidad es menor, como ven aquí abajo, la presión es mayor. Entonces, si yo grafico a la presión aquí abajo, voy a tener que la presión va a ser mayor, netamente hacia arriba. Y aquí, donde la velocidad es mayor, la presión va a ser menor, va a ser menor. Por lo tanto, la presión que va a sustentar a los aviones en el aire sin que caigan es gracias al principio de Bernoulli, explicando la sustentabilidad de los aviones con la mayor presión en la parte inferior del ala del avión. Por supuesto que estas pequeñas diferencias físicas, o como pueden notar aquí, es lo que va a determinar que el avión no se caiga, ¿verdad? Y esto se basa en el principio de Bernoulli. Como ven, el principio de Bernoulli, que se ha hecho en condiciones ideales de circulación, también se cumple en la vida real, o sea, en los fluidos reales. ¿Entendieron, chicos, esa parte? Sí, profe. Como ven, queda demostrado que la presión neta hacia arriba es lo que va a determinar la sustentabilidad de los aviones, resultando en una presión neta hacia arriba. ¿Puedo borrar entonces este? Voy a borrar un poquito. Pero bueno. Sí, profe. Bueno, lo que quiero que entiendan es que el principio de Bernoulli, por más que fue hecha en condiciones ideales, también se cumple en parte en la circulación real. Y sabemos que Bernoulli se basó también en los trabajos de, de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Y por supuesto también se basó en el principio del gasto caudal. Aquí nuevamente les muestro la diferencia. El líquido ideal es el que no tiene oposición a la circulación. No hay pérdida de energía, no hay fricción, circulan sin ninguna oposición. En cambio, los líquidos reales sí tienen resistencia, tienen fricción molecular. Eso significa que van a tener viscosidad. Hay gasto de energía en la circulación. Y eso es lo que corresponde en los líquidos reales. Aquí está la palabra que no tienen los líquidos ideales, que es la resistencia. Resistencia es el conjunto de factores que se oponen a la circulación. La resistencia que se reside en el propio líquido se llama viscosidad y la resistencia que reside entre el fluido y los conductos se llama diámetro, ¿verdad? Aquí van a ver, por ejemplo, cuando nosotros estudiemos a los líquidos reales, aquí vamos a estudiar principalmente a la sangre, ¿verdad? Cuando va para el aparato circulatorio.
Van a notar ustedes que hay un continente y un contenido. El contenido vendría a ser la sangre y el continente vendría a ser la pared vascular. La pared vascular depende de tres factores: Dia- diámetro, longitud y radio. Diámetro, longitud y radio. Y la sangre vendría a ser la viscosidad, sería su propia resistencia. Tendríamos que diferenciar aquí la propia resistencia de la sangre del contenido, que es la viscosidad, y la resistencia de la pared vascular. El diámetro es una resistencia de la pared. La longitud de los vasos es una resistencia de la pared. El radio también. Por ejemplo, si yo tengo un vaso sanguíneo con un diámetro más pequeño, va a haber una mayor resistencia. ¿Verdad? Mayor resistencia, ¿por qué? Porque va a ser más difícil la circulación debido a la fricción molecular. Hola, profe. Y disculpen, acá nomás me estaban hablando un ratito. Le estaba comentando que estas resistencias propias de la pared vascular, el diámetro, por ejemplo, ustedes saben que al disminuir el diámetro del calibre de los vasos, la resistencia aumenta, excepto en los vasos de menor calibre que son menor a 5 milímetros, donde sí puede haber eh, el efecto Farrow-Linsky. En cambio, la longitud, a mayor longitud de un vaso, significa que va a haber mayor rozamiento. Mayor rozamiento implica mayor resistencia, implica que por supuesto donde va a haber mayor resistencia va a haber un mayor trabajo, mayor presión para que la sangre pueda circular. Por eso ustedes van a notar que el aparato circulatorio tiene dos vías, ¿verdad? La circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor trabaja con presiones menores porque tiene menor longitud de recorrido y la presión es mayor en el aparato circulatorio, en la circulación mayor. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer toda la longitud de la aorta, todos los vasos, todo el cuerpo. Y a medida que la longitud aumenta, por supuesto, las resistencias van a ser mayores y la posibilidad de circular la sangre tiene que circular con mayor presión. El radio también juega un papel muy importante en la circulación de los fluidos. A mayor radio, menor resistencia, es muy parecido al diámetro, pero no debemos confundir diámetro con radio porque después le voy a mostrar la diferencia. El radio sería la luz y el diámetro sería el diámetro de la pared. Voy a ir mostrándole eso de a poco. Bueno, estas resistencias son propias de los líquidos reales, chicos. Vamos a hablar primeramente del diámetro. Pueden ver aquí el diámetro. Cuanto menor el diámetro, el fluido tiene menor velocidad porque están adheridas a la pared. Hay mayor posibilidad que las capas del fluido rocen con la pared y como la pared no va a ningún lugar, eso sería una resistencia mayor. Y a mayor diámetro, el fluido se desplaza con mayor velocidad y por supuesto a mayor velocidad implica menor resistencia. En cuanto a la viscosidad, que es la relación directa del fluido, la resistencia impronta del fluido, a menor viscosidad ya dijimos que el fluido tiene mayor o alta velocidad y donde la viscosidad es mayor, como el caso del aceite, por ejemplo, que tiene mayor viscosidad que el agua. Ustedes van a notar que a mayor viscosidad el fluido se desplaza con menor o más baja velocidad. Por eso que el aceite, si yo tengo un litro de agua y un litro de aceite, ustedes van a notar que el que se va a derramar todo más rápidamente va a ser un litro de agua. Más rápidamente. En cambio, un litro de aceite se va a seguir derramando más lentamente.
debido a que tiene mayor viscosidad. Y la viscosidad es lo que produce en las capas de un fluido la desigualdad de la velocidad, ¿verdad? Las capas más periféricas son las que tienen menor velocidad porque van rozando con la pared. En cambio, las capas más centrales van viajando, rozando unas con las otras, y eso es lo que hace que el agua o todo lo que circula por un conducto, como el caso de la sangre que circula por el aparato circulatorio, lo hagan a través del perfil parabólico. El perfil parabólico de la circulación de los fluidos es muy importante recordarlo. Sería más o menos así. Como ven aquí, las capas de un fluido van desplazándose hacia un sentido, se desplazan en formas concéntricas. Como ven aquí, van a existir capas centrales, van a existir otras capas que son más periféricas. Si yo, por ejemplo, voy nombrando estas capas, voy a ponerle aquí el nombre. Vamos a ponerle a este velocidad 1 a esta capa. A esta otra le vamos a poner velocidad 2. A esta también le vamos a poner velocidad 2 porque es parecido al otro. A esto le pondríamos velocidad 3. A esta también velocidad 3. Y así sucesivamente, cada capa va a tener una determinada velocidad. Este sería el 4 y este también sería velocidad 4. Como ven, chicos, estos que van aquí en el centro van a ir a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque van a estar rozando con la capa 2. Como la capa 2 también va en el mismo sentido que la capa 1 y no tienen rozamiento con la pared, entonces estos van a ir a una mayor velocidad. El uno mayor velocidad que el 2. El 2 va rozando con el uno y con el 3. Todavía el 2 va a tener una cierta velocidad, pero mucho menor que con la del uno, porque el uno va rozando directamente con el 2, en cambio el 2 va rozando con el 3 y el 3 va rozando con el 4 que ya está muy cerca a la pared y el 4 a la pared que lo va a frenar más rápidamente. Las capas más periféricas son las que van rozando con la pared y como la pared no va a ningún lugar, la pared genera mayor resistencia y esto es lo que se llama flujo de circulación parabólico porque se va graficando, como ven aquí, una forma de circulación que se llama perfil parabólico. Se va graficando así. Esto hace que las capas de un fluido de las capas centrales sean más veloces que las capas periféricas. Y esto es una protección para el cuerpo humano, porque vamos a suponer que aquí nosotros tenemos una placa de colesterol. Que esto sea una placa de colesterol. ¿Qué es lo que hace una placa de colesterol dentro del vaso sanguíneo? Se acumula ahí, ¿verdad? Esto se llama un paciente con hipercolesterolemia que tiene colesterol muy elevado en la sangre puede tener este problema. Si el agua viene a una menor velocidad aquí va a haber una menor velocidad por el flujo parabólico. A menor velocidad va a impactar sobre esta capa de colesterol y va a hacer que circule ahí. No lo va a desprender, no lo va a desprender porque al tener una menor velocidad en la periferia es menos probable que se rompa la placa de colesterol y eso va a ser tipo un mecanismo de defensa que genera la propia circulación. Pero ¿qué pasa si tenemos una presión arterial muy elevada, hipertensión? Eso va generando flujos turbulentos que se llaman flujos que arremolinados que viajan de esta manera. Estos flujos turbulentos de circulación es lo que puede hacer que de repente un flujo turbulento venga aquí y rompa la placa del colesterol y es lo que puede generar el desprendimiento del colesterol yendo a obstruir después una arteria, generando lo que se llama ACV isquémico o infarto agudo de miocardio
o puede causar incluso un accidente isquémico cerebral. Entonces, quiero que manejen muy bien este tema de la circulación porque va a generar lo que se llama circulación o flujo paralelo, parabólico. ¿Entendieron, chicos, esta parte? Sí, profe. Voy a retroceder un poco aquí para recordarles nada más lo que son las resistencias. Las resistencias pues son propias del fluido y de la pared. Hablamos del diámetro, hablamos del radio, también la longitud y ahora de la viscosidad. La viscosidad es la que genera que los fluidos viajen en capas concéntricas, ¿verdad? En forma desigual. La capa más periférica es la que tiene menor velocidad porque se desplaza rozando por la pared. Y las capas más centrales tienen mayor velocidad porque van rozando con las propias capas del fluido. De ahí que tenemos régimen laminar, cuando el fluido que circula por un conducto lo hace de esta manera, en perfil parabólico, nosotros le llamamos flujo laminar. Laminar. Es el movimiento de capas en formas concéntricas, parabólicas, corriente rectilínea, velocidades mayores en el centro y menor en la periferia. Eso se llama régimen laminar. Cuando hay un régimen turbulento, cuando hay un movimiento desordenado en todas las direcciones, produce remolinos, que fue lo que recién les dije, que el aumento de la presión arterial puede generar un flujo arremolinado y eso puede presentar se puede presentar que cuando supera una velocidad crítica se pueden formar los remolinos. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el límite entre un flujo laminar y un flujo turbulento? Flujo laminar es, como vieron recién, la velocidad en capas. En cambio, el flujo turbulento es el movimiento arremolinado. Existe un número que se llama el número de Reynolds. Pueden ver. El número de Reynolds es una fórmula para saber cuál es la velocidad crítica del pasaje de un régimen laminar a un flujo turbulento. ¿Ya? Eso significa, lo que Reynolds demostró aquí con su fórmula es que cuando un fluido circula a una cierta velocidad, puede ser una velocidad mínima, el flujo siempre va a ser laminar. Pero cuando el fluido circula ya a una velocidad mucho más elevada, el flujo ya puede convertirse en flujo turbulento. Un flujo turbulento significa que es ya la posibilidad de que se formen los remolinos y por supuesto eso puede generar, como recién le mostré, la rotura de una placa de colesterol, por ejemplo. O incluso puede romper las paredes de un vaso sanguíneo formando aneurismas. Hay tantas patologías que puede causar un flujo remolinado que son muy peligrosas para el aparato circulatorio, causando muchos trastornos. El número de Reynolds se puede medir a través de la velocidad de circulación, por la densidad del fluido, por el diámetro del vaso y todo eso sobre la viscosidad. Lo que sí notamos aquí es que si la viscosidad de un fluido es mayor, si es alta la viscosidad de un fluido, menor va a ser su número de Reynolds, entonces va a tener un flujo más laminar. En cambio, si la viscosidad es menor, la velocidad va a ser mayor, el diámetro puede ser mayor también, eso va a generar una mayor velocidad. Y la densidad del fluido, si es un fluido poco denso o muy denso, eh, perdón, poco denso va a generar mayor número de Reynolds. Por eso que estos valores que dice aquí, si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Si es mayor a 3000, el flujo es turbulento. Cae un número de Reynolds entre 2000 a 3000, que sería por ejemplo 2500,
se le llama flujo indeterminado o indefinido porque no va a ser ni laminar ni turbulento. De igual manera, el flujo indeterminado o indefinido es también un flujo peligroso, ¿verdad? Peligroso porque no es lo ideal. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, profe. No, profe. Muy bien, vamos a seguir entonces para poder terminar. Estamos a punto de terminar. Voy a mostrarles también que, bueno, ustedes habrán notado también en alguna oportunidad que cuando un fluido circula por un raudal, por un conducto, van a ver que siempre la circulación es la misma. Pero cuando aumenta la velocidad ya se comienza a ser turbulento, ¿verdad? Eso se llama que ha superado el número de Reynolds crítico y se ha convertido en un flujo turbulento. Aquí está el famoso Poiseuille que habíamos hablado hace rato, del por qué se le nombraba a la viscosidad con Poise, ¿verdad? Centipoise o Poise, justamente por la ley de Poiseuille. Esta es la fórmula de Poiseuille con el cual él ganó el premio Nobel. Estableció todos los factores que rigen en una circulación de los líquidos reales. Lo que hizo Poiseuille es colocar todos los factores que desencadenan la circulación en los líquidos reales. Tuvo en cuenta lo siguiente: el caudal es el volumen de fluido que atraviesa un conducto, ¿verdad? El caudal es igual a presión 1 menos presión 2. O sea, Poiseuille lo primero que dice es que tiene que haber un gradiente de presión, ¿verdad? Para que haya una circulación. Por supuesto que nuestro aparato circulatorio, el lado izquierdo del corazón trabaja con presiones mayores y el lado derecho trabaja con presiones menores. También sabemos que la presión con que la sangre sale del ventrículo izquierdo es la llamada presión sistólica, ¿verdad? Es la máxima presión que se genera en el aparato circulatorio. Y luego de eso vuelve a la aurícula derecha, donde la presión en la aurícula derecha, donde la sangre llega a desembocar nuevamente en la vena cava superior, vena cava inferior y el seno coronario. Ahí la presión dentro de la aurícula derecha es cero, cero. Entonces, como ven, existe un gradiente de presión de mayor hacia menor. Para Poiseuille, este factor es fundamental. También él tuvo en cuenta el pi por radio a la cuarta, ¿verdad? O sea, lo que Poiseuille tuvo en cuenta no es el diámetro de los vasos, sino lo que tuvo en cuenta es el cuadrado del radio, ¿verdad? El cuadrado del radio, ¿verdad? Sería el pi por radio a la cuarta. Tuvo en cuenta la luz del conducto, del radio. También todos estos factores, por ejemplo, si hay mayor presión, mayor va a ser el caudal. Si hay mayor radio, mayor va a ser el caudal. Pero también tuvo en cuenta otros factores inversos al caudal, como son, por ejemplo, la longitud del vaso. Por supuesto, cuanto mayor la longitud del vaso, menos va a ser el caudal porque va a haber mayor resistencia. Eso ya habíamos hablado. La colocó aquí abajo toda la resistencia. El conducto, la longitud de los vasos sería la longitud del conducto, sería las resistencias mayores, ¿verdad? Y la N vendría a ser el factor viscosidad. También tuvo en cuenta la viscosidad. Por supuesto que en los líquidos reales se tiene luego que tener en cuenta la viscosidad, ¿verdad? Por eso que di el nombre de su fórmula, como Poiseuille tuvo en cuenta estos factores, tuvo en cuenta la viscosidad, es que en homenaje a él se le nombra a la viscosidad el Poise, que tiene en cuenta estos factores. Por supuesto que si aumenta la viscosidad, va a haber mayor resistencia y menor caudal, ¿verdad? Voy a mostrarle aquí en el dibujo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un gradiente de presión de 100 milímetros de mercurio. Y este 100 milímetros de mercurio va
pasando por el diámetro de este vaso, que es diámetro 1. Aquí van a ver que es el caudal va a ser una resultante de 1 ml por minuto. 1 ml por minuto. En cambio, si tengo la misma presión por un conducto de diámetro el doble del primero, diámetro 2, como puedes notar aquí, en teoría esto no tiene que ser el doble, sería el doble más elevado a la cuarta potencia, porque sería, ¿cuál es el doble de 1? El doble de 1 es 2. En teoría tendría que ser 2, ¿verdad? Pero no es 2 porque él tiene en cuenta al radio a la cuarta. Entonces, él notó que cuando el diámetro del conducto era el doble, el resultado no era el doble, el caudal, sino era potenciado el doble a la cuarta. De ahí que si era el resultado, el doble de 1 es 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Como ven, el 2 elevado a la cuarta potencia me va a dar el valor del caudal. Y así sucesivamente, este experimento que hizo Poiseuille ha demostrado que el radio determina un caudal del doble de la potencia elevado a la cuarta, del doble elevado a la cuarta potencia, a medida que aumenta el diámetro del doble. Como ven, de ahí que Poiseuille tuvo en cuenta este factor aquí de pi por radio a la cuarta, como pueden notar. Y así se vería la circulación de un conducto en un vaso grande y así en un vaso pequeño. Como ven aquí, las capas concéntricas, las capas centrales son más veloces que las capas periféricas. Esto es una circulación parabólica, circulación eh, laminar, y este en un vaso pequeño. Y por último, otra ley que es muy importante también recordar en hidrodinámica es la conversión del flujo intermitente en el flujo continuo. Ustedes alguna vez se habrán preguntado cómo es posible que la arteria aorta, siendo una arteria que recibe sangre en forma intermitente, porque el corazón bombea la sangre en forma intermitente, ¿verdad? En cada sístole el corazón bombea la sangre y en cada diástole el corazón no bombea sangre, solamente recibe sangre. Entonces, como el corazón genera un flujo intermitente, ¿cómo es posible que en la aorta, perdón, el flujo sea continuo? ¿Alguna vez se preguntaron eso, chicos? ¿No? No, profe. Marey era un fotógrafo de nacionalidad francesa y él no tenía nada que ver con la medicina, pero le llamó la atención de cómo es posible que el aparato circulatorio, teniendo en cuenta este principio de flujo intermitente, cómo es que se puede convertir en un flujo continuo en la aorta. Él reprodujo lo mismo que la anatomía, ¿verdad? La aorta pues es una arteria elástica. Entonces, él descubrió que si la arteria aorta se convierte en una arteria rígida, el flujo dentro de la aorta también va a ser intermitente. Pero si la aorta es un conducto elástico, la arteria aorta se llena de sangre, se llena tanto que se dilata lo más que pueda y de esa manera permite que el bombeo intermitente de la sangre se traduzca en un bombeo continuo, ¿verdad? Voy a prender un poco acá la diapositiva para que me puedan ver, para que podamos entender. Esta es nuestra última diapositiva de hoy, pero quiero mostrarles nada más cómo ocurre, ¿verdad? Porque normalmente nosotros vamos a notar que el corazón bombea la sangre en forma intermitente y que eh, cada bombeo de la sístole hace que la aorta se distienda. La aorta tiene un orificio de entrada
de la sangre muy pequeño, y la pared es bien gruesa. Entonces la sangre entra a la aorta y la aorta se distiende. Cuando el corazón entra en diástole, la aorta comienza a descender lentamente por su elasticidad. Y justo en el momento en que la aorta se iba a quedar sin sangre, el corazón ya bombea la siguiente sístole nuevamente. De esa manera, gracias a a la elasticidad de la arteria aorta, es lo que se logra que el flujo intermitente se traduzca en un flujo continuo. Y eso fue lo que describió Marey, siendo un fotógrafo. También fue galardonado con el premio de medicina porque él descubrió eso. Él descubrió eso. Entonces, eh, es una forma más para demostrar la importancia de la elasticidad de la aorta. Si la arteria aorta se queda rígida, cosa que puede ocurrir en los fumadores y también en los ancianos, las personas que tienen ya mucha edad, por la calcificación de la arteria aorta, puede endurecer sus paredes y causar lo que se llama rigidez. Y también las personas que fuman son las que fuman cada vez más y más y más. Tienen la posibilidad de endurecer sus arterias, causando la rigidez también en la arteria aorta. Entonces, eh, son fórmulas que nos ayudan a entender un poco las patologías, a entendernos un poco entre todos. Entonces, chicos, más que agradecido por haber quedado en la clase hoy en forma virtual. También los que están aquí presentes pueden colocar sus nombres en la lista, por favor, en este momento, para que pueda quedarse registrado la asistencia, y lo pueden hacer ahí en el mensaje, ¿sí? Pueden colocar sus nombres. También tenemos la hora de conexión, ya saben qué hora se conectaron, qué hora salieron. De igual manera, eh, pueden colocar sus nombres. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en la clase. Chao, chao. Gracias por la clase, profe. Chao, chao. Dale a ustedes, coloquen sus nombres, por favor, para tener registrado. Gracias, profe. Dale, chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.